Diego se sentó en el borde de la cama, mirando las cuatro paredes del pequeño refugio que ahora era su hogar. A su lado, Lupita, su hija de 5 años, dormía tranquila, ajena a la tormenta que se desataba en la vida de su padre. Diego nunca pensó que su vida tomaría ese rumbo, pero aquí estaba con el corazón lleno de incertidumbre y dolor. Su esposa, María, lo había dejado. Después de años de discusiones, problemas financieros y sueños rotos, ella finalmente se fue. «Ya no aguanto más, Diego», le había dicho una tarde, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo seguir en esta vida». La separación de María fue el primer golpe, pero lo más devastador vino poco después. Las deudas acumuladas, las facturas impagas y el despido de su empleo lo arrastraron a una espiral descendente de desesperación. Diego había sido un hombre trabajador durante toda su vida, pero con la partida de María se encontró solo para enfrentar la carga de mantener a su hija. No fue fácil. Cada día que pasaba las preocupaciones aumentaban. El dinero nunca era suficiente. Las cuentas seguían llegando y su situación solo empeoraba. Pero la peor parte llegó cuando fueron desalojados de su casa. Ya no tenían nada. Los días siguientes fueron un verdadero tormento. Diego y Lupita se vieron obligados a dormir en abrigos temporales de la ciudad. Algunas veces, Diego se quedaba mirando al techo en plena madrugada, sin poder conciliar el sueño, con la mente llena de preguntas sin respuestas. ¿Cómo iba a salir de esa situación? ¿Cómo podría darle un futuro mejor a Lupita? En esos momentos de incertidumbre, la fe de Diego fue puesta a prueba. Sin embargo, él nunca dejó de aferrarse a la esperanza. Lupita era su motor, su razón para seguir luchando. Si había algo que Diego sabía es que, por ella, todo valdría la pena. A pesar de las circunstancias difíciles, Diego nunca perdió la fe. Por las noches, después de hacer lo posible por conseguir algún lugar donde dormir, se tomaba unos minutos para orar en silencio. Sabía que la situación no cambiaría de inmediato, pero se aferraba a la promesa que Dios le había dado. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Diego tenía una convicción profunda de que, aunque todo parecía estar en su contra, Dios tenía un plan para él y su hija. Esa promesa fue lo que lo levantó cada mañana. Su fe nunca flaqueó, incluso cuando la adversidad parecía insoportable. Cada paso que daba lo hacía con la certeza de que Dios no lo abandonaría. Pasaron las semanas y Diego no se quedó de brazos cruzados. Sabía que no podía rendirse, que tenía que buscar una salida. Su habilidad como vendedor era su carta de esperanza. Diego había trabajado en ventas durante años, y aunque el mercado estaba difícil, nunca dejó de buscar trabajo. Fue entonces cuando, tras varios intentos fallidos, consiguió una oportunidad en una empresa de telecomunicaciones. El puesto era un estudio no remunerado de 3 meses. No era mucho, pero era algo. Era la única oportunidad de empezar de nuevo. Aunque la empresa no le pagaba, Diego sabía que debía aprovechar al máximo esa oportunidad. Durante el día, Lupita iba a la escuela pública, donde se alimentaba y podía recibir algo de educación, mientras él se dirigía al trabajo. Cada mañana, al despedirse de su hija, Diego le sonreía, pero por dentro estaba luchando. Quería darle más. Quería que ella tuviera una vida mejor, pero aún no veía una salida clara. En el trabajo, Diego encontró un ambiente difícil. Mientras que sus compañeros de trabajo hacían apenas 10 llamadas diarias, Diego se concentraba en hacer 30. Él sabía que no podía permitirse descansar. Cada oportunidad era crucial. La empresa le ofrecía frutas y pan con café como parte de las provisiones, y esos eran, a menudo, su única comida del día. No le importaba. Lo único que importaba era trabajar más que los demás. Si quería mejorar, debía destacar. A menudo, cuando sus compañeros pasaban mucho tiempo en charlas innecesarias, Diego aprovechaba el tiempo para estudiar los productos, mejorar su técnica de ventas y enviar más correos electrónicos. Sabía que, aunque la situación era difícil, el esfuerzo constante lo llevaría más lejos que los demás. La competencia de sus colegas era débil, pero Diego se concentraba en ser mejor cada día.
Quería demostrar su valía, no solo para la empresa, sino también para su hija, que se merecía una vida mejor. La vida en los refugios era dura, la noche era fría, los colchones eran incómodos y a menudo se despertaban en medio de la noche por los ruidos de los demás. Nunca había suficiente espacio y muchas veces Diego y Lupita se quedaban sin cama. Pero Diego nunca dejó que eso lo venciera. Cada día, él salía con esperanza renovada, sabiendo que de alguna manera las cosas cambiarían. Siempre tenía presente las palabras del versículo: «Todo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Después de cada jornada, Diego corría para asegurarse de que Lupita tuviera un lugar donde dormir. Los alojamientos eran limitados y muchas veces no había lugar para todos. Pero Diego, con su fe y determinación, siempre encontraba una forma de proteger a su hija. Cada noche, él y Lupita compartían las pocas horas de descanso que podían tener, sin saber qué les depararía el mañana. Durante esos momentos de sacrificio, Diego se aferraba a la fe. Aunque su situación no mejoraba de inmediato, él nunca perdió la esperanza. Sabía que Dios estaba guiando su camino. Nota: a medida que pasaban los días, Diego no podía dejar de pensar en lo difícil que era su situación. Había comenzado a trabajar en el estudio no remunerado en la empresa de telecomunicaciones, y aunque el esfuerzo era sobrehumano, sabía que era su única opción. Pasaba las mañanas haciendo llamadas a clientes empresariales, mientras buscaba cualquier oportunidad para aprender más sobre el producto que vendía, ya que no podía permitirse perder ni un solo minuto. Cada llamada que hacía era una gran oportunidad para demostrar su valor, aunque el estrés de no recibir ningún pago lo agotaba tanto física como emocionalmente. Mientras tanto, Lupita iba a la escuela pública todos los días. El hecho de que pudiera almorzar allí le daba una pequeña risa de alivio a Diego, quien a menudo no podía comer mucho más que las frutas y el pan con café que ofrecían en la oficina. El día de trabajo en la empresa era agotador. A veces sus compañeros pasaban mucho tiempo conversando entre ellos, hacían pocas llamadas y aprovechaban las pausas para tomar agua y hacer otros descansos. Diego, por otro lado, no se permitía perder el tiempo. Su cabeza estaba centrada en la esperanza de que, si seguía trabajando duro, las cosas mejorarían. Mientras que sus colegas solo conseguían unos pocos resultados, él se mantenía enfocado haciendo más de 30 llamadas diarias y buscando maneras de enviar correos electrónicos adicionales, hablar con el equipo de proyectos y mejorar su enfoque en cada cliente. Cada día, el esfuerzo de Diego lo acercaba más a sus objetivos. Él sabía que, al final, su trabajo sería reconocido. Cuando miraba el reloj, el tiempo parecía volar, y los horarios de descanso nunca parecían ser suficientes. Pero a pesar del cansancio, la fe en Dios lo mantenía firme. Diego nunca dejó que las dudas lo desbordaran, y la esperanza en el futuro, a pesar de la adversidad, le daba fuerza para seguir adelante. En las noches, cuando el refugio donde dormían con Lupita se encontraba lleno y sin espacio para más personas, Diego no dudaba en correr hacia allí antes de que las camas se ocuparan. A veces llegaba tarde, y cuando no encontraba lugar, debía pasar la noche en el frío, buscando un espacio donde pudiera descansar lo suficiente para levantarse al día siguiente y repetir todo el proceso. Pero a pesar de todo, Diego nunca dejaba de ser un padre amoroso. Le hablaba a Lupita de un futuro mejor, de que las cosas mejorarían, de que la vida cambiaría. Le decía que Dios no los había abandonado y que siempre había un propósito detrás de cada lucha. Durante esas noches, él seguía estudiando los productos de la empresa con los recursos limitados que tenía. A veces solo podía revisar el material en su teléfono móvil o pedirle a algunos compañeros que le enviaran detalles sobre ciertos productos. Las noches de estudio, a pesar de ser difíciles, también eran un recordatorio de lo importante que era la perseverancia. Mientras otros se dormían rápidamente, él estudiaba hasta tarde, buscando comprender los productos que estaba vendiendo, con la esperanza de que, al final, eso le permitiría mejorar sus ventas y quizás conseguir la oportunidad que tanto deseaba. Cada día,
Diego se enfrentaba a los desafíos con la certeza de que la perseverancia y el trabajo constante lo llevarían más lejos. Él no tenía miedo de la dificultad, porque sabía que Dios lo estaba guiando en su camino. En las noches frías, cuando sus compañeros se dirigían a sus casas a descansar, Diego sabía que, si quería cambiar su vida y la de Lupita, debía seguir adelante sin importar las circunstancias. En su corazón siempre llevaba el versículo que lo sostenía: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. El trabajo no era fácil, y Diego estaba constantemente agotado, pero su determinación no flaqueaba. Cuando veía a Lupita, su pequeña, esperándole cada noche con una sonrisa, sabía que todo valdría la pena. Aunque la situación no mejoraba de inmediato, él no perdía la esperanza. Diego nunca dejó de confiar en que Dios estaba trabajando en su vida, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles de superar. El amor por su hija y la fe en Dios le daban la fuerza para seguir adelante. Un día, después de varias semanas de esfuerzos incansables, Diego recibió una llamada de su jefe. El esfuerzo de Diego había sido notado. Él había superado todos los obstáculos y se había destacado en su trabajo. Finalmente, le ofrecieron una promoción. Diego no solo había demostrado su habilidad como vendedor, sino que también había demostrado ser un hombre de fe inquebrantable y perseverante. Su dedicación lo había colocado entre los mejores vendedores, a pesar de las dificultades. En ese momento, Diego sintió que todo su esfuerzo finalmente estaba dando frutos. El trabajo de Diego en la empresa de telecomunicaciones se estaba convirtiendo en algo más que una simple fuente de ingresos. Para él, era la oportunidad de cambiar su vida y la de su hija. Cada día, Diego trabajaba más duro que el día anterior, haciendo 30 llamadas cuando sus compañeros hacían solo 10, enviando correos electrónicos, pidiendo ayuda a otros equipos y buscando maneras de hacer más negocios. Aunque no estaba recibiendo un salario significativo, la idea de que todo este esfuerzo algún día le daría la oportunidad de una vida mejor lo mantenía firme y motivado. Sus compañeros de trabajo no entendían su dedicación. Mientras ellos pasaban el tiempo charlando, comiendo y descansando, Diego se concentraba completamente en su trabajo. Sabía que el sacrificio valdría la pena. Incluso cuando no tenía dinero para comprar comida, se alimentaba con los productos gratuitos que la empresa le ofrecía: pan con café, algunas frutas. A veces eso era todo lo que podía comer durante el día, pero no le importaba. Su mente estaba completamente enfocada en mejorar y conseguir el éxito para Lupita. Cada día, después de terminar su jornada laboral, Diego corría al refugio donde se alojaban él y su hija. Las noches eran frías y solitarias. A menudo tenía que esperar afuera para asegurarse de que hubiera un lugar disponible en el refugio. A veces, la espera era interminable, pero Diego nunca se rendía. Sabía que, por muy difícil que fuera, todo lo que estaba pasando formaba parte del proceso para que él pudiera salir adelante. Cuando finalmente encontraba un lugar donde dormir, no podía dejar de pensar en lo que había pasado ese día, las llamadas que hizo, las oportunidades que había generado y cómo, aunque su vida parecía estar en pausa, cada esfuerzo lo acercaba más a una nueva vida. En las noches, mientras Lupita dormía, él tomaba su teléfono móvil y seguía estudiando sobre los productos de telecomunicaciones, perfeccionando sus habilidades de ventas. Pero a pesar de que su trabajo era crucial, las noches de descanso eran, muchas veces, el peor momento. En los refugios, las camas eran pocas y malas, y el ruido de los demás residentes no lo dejaba descansar. A veces, pasaba toda la noche despierto, preocupado por la situación, por el futuro, y por si alguna vez lograría brindarle a Lupita una vida mejor. Aún así, nunca dejó que el miedo lo dominara. El versículo que siempre se repetía en su cabeza era: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este versículo se convirtió en su mantra. Aunque el cansancio lo agotaba físicamente, la esperanza y la fe lo mantenían firme en su camino.
Las dificultades eran muchas y a menudo sentía que no podía más, pero siempre encontraba fuerzas en su interior para seguir adelante, por Lupita y por él mismo. Quería demostrarle que la perseverancia, la fe y el trabajo duro podían superar cualquier adversidad. En los días que pasaba en la oficina, Diego empezó a ver cambios sutiles. Aunque el equipo no siempre se mostraba tan comprometido como él, comenzó a ser reconocido por su esfuerzo. Su jefe comenzó a verlo con otros ojos y en cada llamada, Diego sentía que estaba haciendo una diferencia. Sabía que las ventas aumentaban porque él no solo hacía más llamadas, sino que realmente se preocupaba por el cliente, les ofrecía soluciones reales y construía relaciones genuinas. La calidad de su trabajo empezaba a destacarse entre sus compañeros, y eso no pasó desapercibido. Pero la gratificación real no venía solo de los resultados laborales, sino de la satisfacción personal de saber que su hija tenía la oportunidad de alimentarse y estudiar. A pesar de las dificultades, ella siempre llegaba a casa con una sonrisa en el rostro. Lupita nunca perdió la esperanza, y eso era lo que más le daba fuerzas a Diego. El sacrificio y la lucha valían la pena cada vez que veía a su hija feliz y sana, y sabía que, si mantenía la fe, pronto todo cambiaría. Después de varias semanas, Diego se acercó más a su objetivo. Ya no solo se estaba destacando en el trabajo, sino que, con su dedicación, empezó a ganarse el respeto de sus colegas. Ya no era solo el hombre en el refugio que no tenía nada. Diego estaba en camino de conseguir algo grande. Se estaba convirtiendo en el tipo de vendedor que la empresa quería tener, y no solo por sus números, sino también por su ética de trabajo y su capacidad para mantenerse enfocado en medio de tantas dificultades. Un día, después de un almuerzo improvisado con su jefe y algunos colegas, Diego recibió una gran noticia. Lo promovieron a vendedor líder. Su desempeño había sido tan destacado que, en menos de 3 meses, había logrado sobrepasar las expectativas de la empresa. Diego estaba más cerca que nunca de alcanzar sus metas. A medida que los días pasaban, Diego sentía que su vida comenzaba a tomar un giro, pero el camino aún no era fácil. Aunque la promoción a vendedor líder le brindó una nueva estabilidad financiera, su vida seguía llena de sacrificios. Había algo en su corazón que sabía que esto no era suficiente. La situación con Lupita estaba mejorando, pero aún dormían en un departamento pequeño, que no era suficiente para las grandes esperanzas que Diego tenía para ella. Lupita había comenzado a mostrar signos de que su vida no sería igual, pero aún no estaban fuera de peligro. Cada día, Diego se levantaba temprano como siempre, y antes de ir a la oficina tomaba unos minutos para orar y agradecer a Dios por cada paso que había dado hasta ese momento. Sabía que la gratitud era importante para seguir adelante. Gracias, Señor, por darme fuerzas para seguir luchando, decía mientras veía a su hija dormir. Aunque sus días estaban llenos de esfuerzo físico y mental, nunca había perdido la esperanza de que, algún día, todo esto sería parte de su testimonio de superación. En la empresa, Diego se destacó rápidamente como el mejor vendedor del equipo. Las llamadas que antes parecían interminables, ahora se convirtieron en una oportunidad para aprender y crecer. El simple hecho de saber que podía hacer una diferencia en la vida de los clientes lo motivaba aún más. Ya no solo se trataba de vender, sino de resolver problemas y ser parte de algo más grande que él mismo. Diego se conectaba con cada cliente, haciendo que sus problemas se sintieran propios y buscando siempre la mejor solución. Pero no todo era fácil. Las dificultades nunca desaparecieron por completo. Diego seguía teniendo momentos de inseguridad, especialmente cuando Lupita se enfermó en una ocasión y no podía pagar una consulta médica. Las viejas angustias económicas lo asaltaban de nuevo, y por un momento se preguntó si realmente estaba haciendo lo correcto. Se sentía culpable de no poder brindarle a su hija todo lo que merecía. En esos momentos de desesperación, Diego se aferró a su fe más que nunca. Recordó otro versículo que siempre había sido su fuente de fortaleza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Diego confiaba en que, aunque las circunstancias no fueran ideales, Dios tenía un propósito en todo esto.
La enfermedad de Lupita fue, afortunadamente, algo temporal. Con mucho sacrificio, Diego logró llevarla a un médico y obtener el tratamiento que necesitaba. Esa experiencia solo fortaleció su fe y su determinación de seguir adelante. Con el paso del tiempo, las cosas fueron mejorando. Lupita se recuperó y volvió a la escuela, y Diego continuó sobresaliendo en su trabajo, obteniendo más ventas y generando una cartera de clientes leales. Su vida ya no era perfecta, pero ahora Diego sentía que tenía un propósito claro: trabajar cada día para cambiar su destino y el de Lupita. Su fe y perseverancia, incluso en los momentos más oscuros, estaban siendo recompensadas. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, su jefe lo llamó a su oficina. Diego había trabajado sin descanso, se había esforzado mucho y su rendimiento había sido sobresaliente, pero nunca imaginó lo que su jefe le diría. Diego, quiero que sepas que tu esfuerzo no ha pasado desapercibido. Te hemos estado observando y estoy convencido de que eres una de las mejores piezas que tenemos en la empresa. Hemos decidido ofrecerte un puesto de gerente de ventas. El corazón de Diego latió con fuerza. Esto era lo que había estado esperando, lo que tanto había trabajado y rezado. Finalmente, todo el sacrificio estaba dando frutos. Ya no era solo un vendedor. Ahora Diego tenía la oportunidad de liderar un equipo, de compartir su experiencia y su fe con otros, y de continuar construyendo el futuro que siempre había soñado para él y para Lupita. Pero, a pesar de su alegría, Diego nunca olvidó los momentos difíciles. Recordó las noches sin dormir, las dificultades que enfrentó, las veces que pensó que no podía seguir adelante. Pero ahora veía todo con claridad. Cada desafío había sido una lección. La perseverancia, el trabajo duro y, sobre todo, la fe en Dios lo habían sostenido a lo largo de todo el camino. Con el tiempo, Diego se convirtió en un líder respetado en la empresa. Su equipo lo veía como un ejemplo de determinación y fe, y muchos de sus compañeros comenzaron a seguir su ejemplo, inspirados por su capacidad para superar las adversidades con una sonrisa en el rostro. Diego nunca dejó de ayudar a los demás, de compartir su historia de fe y perseverancia y de demostrar que, con trabajo duro y confianza en Dios, cualquier obstáculo podía ser superado. La vida de Diego seguía mejorando, pero la lucha nunca fue fácil. Aunque su puesto como gerente de ventas le trajo más estabilidad, las dificultades económicas no desaparecieron por completo. Aún así, su situación era mucho más favorable que cuando vivía en los refugios con Lupita. Ahora podía permitirse un pequeño apartamento, que aunque sencillo, era su hogar. Y lo mejor de todo, Lupita estaba feliz, sonriendo y, lo más importante, podía dormir tranquila cada noche. El tiempo pasaba y Diego se estaba convirtiendo no solo en un gran profesional, sino también en un líder respetado dentro de la empresa. Sus compañeros lo veían como un ejemplo de perseverancia, alguien que no había dejado que las dificultades lo definieran. Diego, con su dedicación, había transformado su vida, y ahora tenía la oportunidad de enseñarles a otros cómo hacer lo mismo. A pesar de todo, el éxito profesional no eliminaba las dudas internas de Diego. Cada noche, cuando se acostaba a descansar, pensaba en cómo todo había comenzado. Las noches frías en los refugios, las dificultades que enfrentó, las lágrimas que derramó al ver a su hija sufrir. Nada de eso había sido fácil, pero Diego sabía que cada desafío era una oportunidad para crecer, para fortalecer su fe y para aprender más sobre sí mismo. La situación financiera estaba mejorando, pero Diego seguía teniendo una meta aún mayor en mente: lograr la independencia y poder brindarle a Lupita la vida que siempre había soñado para ella. Sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero ahora, con su experiencia y los conocimientos adquiridos en la empresa, veía cómo podría dar el siguiente paso: crear su propia empresa de telecomunicaciones. Ese era su sueño. Con la estabilidad financiera alcanzada, Diego comenzó a investigar sobre cómo iniciar su propio negocio. Pasaba horas estudiando, aprendiendo sobre gestión empresarial, estrategias de ventas y todo lo que necesitaba saber para dar ese gran salto. Sus sacrificios no se detenían.
Cada momento libre lo dedicaba a prepararse para lo que venía, mientras aún cumplía con su trabajo y seguía siendo un líder de ventas en la empresa. Pero a pesar de su esfuerzo, los miedos de fracasar seguían rondando su mente. ¿Cómo podría emprender con éxito si no contaba con todos los recursos que necesitaba? ¿Y si su sueño de crear una empresa fracasaba? Diego sabía que esa era una posibilidad, pero nunca dejó que el miedo lo detuviera. En su corazón sentía que todo lo que había hecho hasta ahora, desde sus noches sin dormir hasta sus sacrificios, valdría la pena. El versículo de Filipenses 4:13 seguía siendo su refugio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diego entendió que si Dios lo había guiado hasta ese punto, también lo acompañaría en el siguiente paso. No había vuelta atrás. El siguiente paso llegó cuando Diego comenzó a hacer contactos en la industria, a hablar con mentores y a construir una red de colaboradores. Sabía que no podía hacerlo solo y por eso comenzó a construir su propia comunidad de apoyo. La gente que creía en él y en su visión comenzó a acercarse. Y a medida que las oportunidades llegaban, Diego empezó a ver cómo su sueño se hacía más real. Estaba construyendo una base sólida para su futuro negocio. El primer gran paso hacia su empresa fue cuando Diego logró reunir el capital inicial necesario. El esfuerzo valió la pena. Después de meses de investigación, reuniones y asesoramiento, finalmente abrió las puertas de su propia empresa de telecomunicaciones. Diego había alcanzado un nuevo nivel, uno que hasta no mucho tiempo atrás parecía imposible. Sin embargo, el éxito de Diego no se basaba solo en los números. Su verdadero logro fue haberse mantenido firme en su fe y perseverancia, incluso cuando las circunstancias parecían no estar a su favor. Diego nunca perdió la esperanza y siempre creyó que Dios tenía un plan para él y para Lupita. Cada vez que se encontraba enfrentando una nueva dificultad, se recordaba a sí mismo: no estoy solo, Dios está conmigo. En el primer aniversario de su empresa, Diego se dio cuenta de algo importante. No había llegado hasta allí por su esfuerzo solo, sino por la fe inquebrantable que había tenido durante todo el proceso. En una pequeña reunión con su equipo, Diego les habló de su viaje, de sus luchas y de cómo, sin la fe, todo lo que había logrado no habría sido posible. Lupita, quien ya tenía 8 años, estaba a su lado, sonriendo y orgullosa de su padre. Juntos miraban hacia el futuro con esperanza y gratitud. Con el paso del tiempo, la vida de Diego seguía dando giros inesperados, pero siempre avanzaba. Su empresa había comenzado a despegar, pero, como todo emprendedor sabe, el verdadero reto no estaba solo en empezar, sino en mantenerse firme. Diego había alcanzado algo que nunca imaginó: su propia empresa, su propio negocio. Pero el camino del emprendimiento era todo lo contrario a ser fácil. La competencia era feroz, los nervios no desaparecían y las dudas seguían rondando su mente. A menudo en las noches, cuando llegaba a casa después de largos días de trabajo, Diego miraba a Lupita y veía cómo ella crecía feliz, pero sin saber por completo lo que su padre había tenido que sacrificar para darle esa vida. A veces se encontraba preguntándose si estaba haciendo lo suficiente. A pesar de todo lo que había logrado, aún había tanto por hacer. Los clientes no siempre estaban satisfechos, los costos de operación aumentaban y el mercado cambiaba constantemente. Pero algo seguía encendiendo la chispa en su interior: la fe. Diego no era ajeno a las dificultades del emprendimiento. Como líder de su nueva empresa, se dio cuenta de que la presión era constante. Cada decisión afectaba no solo a él, sino a su equipo de trabajo, a sus empleados y a su hija. Las jornadas laborales se alargaban y muchas veces se encontraba trabajando hasta tarde en la oficina, buscando maneras de mejorar el negocio y garantizar su éxito. Pero el sacrificio valía la pena porque sabía que, con cada paso, su visión se hacía realidad. En los momentos de más incertidumbre, Diego no se olvidaba de Dios. De hecho, se acercó más que nunca a Él. Cada vez que el estrés parecía abrumarlo, recurría a la oración, pidiendo sabiduría para las decisiones que debía tomar y fortaleza para seguir adelante. A menudo, se despertaba a las 5 a.m. para dedicar unos minutos a la meditación y a la oración, antes de enfrentarse al día con toda su energía.
Sabía que sin la ayuda de Dios no hubiera llegado tan lejos. Durante uno de esos momentos de reflexión, Diego pensó en lo que había superado: la separación de su esposa, la quiebra financiera, las noches en los refugios, la incertidumbre y el miedo. Pero a pesar de todo, nunca dejó de confiar en que había algo más grande esperando. Dios le había dado la fuerza para atravesar cada obstáculo y seguir adelante, y ahora, al mirar el negocio que había creado, se daba cuenta de que, a pesar de las dificultades, el camino valía la pena. Pero los desafíos seguían llegando. Un día, Diego recibió una noticia que lo hizo temblar de miedo. Uno de sus principales clientes estaba a punto de cerrar el contrato debido a que no estaban satisfechos con el servicio. Diego se sintió abrumado. ¿Cómo podría solucionar esto? Había puesto todo su esfuerzo y energía en esa relación comercial y ahora parecía que se desmoronaba ante sus ojos. Pero no era momento de rendirse. Diego sabía que los desafíos eran inevitables, pero lo que realmente importaba era cómo reaccionaba ante ellos. En lugar de rendirse o entrar en pánico, Diego decidió tomar acción inmediata. Se reunió con su equipo, analizó la situación con calma y buscó formas de mejorar el servicio. Sabía que, para mantener el contrato, deberían ofrecer algo excepcional. En lugar de ver la situación como un fracaso, Diego la vio como una oportunidad de crecer y de aprender. Durante la semana siguiente, trabajó de cerca con su equipo, proporcionando soluciones creativas y asegurándose de que el cliente estuviera completamente satisfecho. A los pocos días, recibió la noticia de que el cliente había decidido renovar el contrato, pero con la condición de que el servicio mejorara. Diego sintió una gran satisfacción, no solo porque había logrado mantener a un cliente importante, sino porque se dio cuenta de algo muy valioso. El esfuerzo y la dedicación de su equipo realmente habían marcado la diferencia. Con este éxito, Diego experimentó una sensación de logro personal y profesional. Se dio cuenta de que, aunque las cosas nunca serían fáciles, siempre habría una forma de resolver los problemas con trabajo, dedicación y la ayuda de Dios. Cada obstáculo que había superado en su vida se había convertido en una lección que lo había preparado para este momento. Con el tiempo, Diego fue creciendo en su empresa, contratando más empleados y logrando expandir su mercado. Comenzó a pensar en nuevas ideas y proyectos para su negocio. Lupita, por su parte, estaba feliz en la escuela y empezó a soñar con ser doctora cuando fuera grande, algo que Diego apoyaba con todo su corazón. Para él, verla feliz y saludable era lo más importante de todo. Aunque Diego había logrado mucho, su viaje no terminó ahí. Él entendió que el éxito no se mide solo por el dinero o las propiedades, sino por la paz interior, la fe en Dios y el amor que podía darle a su hija. Al mirar atrás, pensó en todos los momentos difíciles que había enfrentado, pero también en la fuerza que le había dado su fe inquebrantable. Ahora, con su negocio en marcha y su vida en un lugar más estable, Diego sabía que siempre que se mantuviera fiel a sus principios y confiara en Dios, no habría nada que no pudiera superar. Diego ya no era el mismo hombre que había empezado su viaje años atrás. La vida le había enseñado lecciones importantes, algunas duras y otras esperanzadoras, pero lo que realmente lo había transformado fue su fe inquebrantable y su capacidad de perseverar en medio de la adversidad. Ahora dueño de su propio negocio y con Lupita feliz y saludable, Diego se encontraba en una etapa de su vida donde las dudas y miedos que antes lo paralizaban habían sido reemplazados por una certeza profunda de que a través del trabajo duro y la confianza en Dios, todo era posible. El camino del emprendimiento no fue fácil. Pasó por momentos de incertidumbre, fracasos temporales y desafíos inesperados, pero siempre encontró la fuerza para seguir adelante. Y ahora, con su empresa prosperando y el reconocimiento de su trabajo y dedicación, Diego sentía que había llegado al lugar al que siempre había soñado. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto no era el final. Un día, mientras paseaba por el parque con Lupita, pensó en todo lo que había logrado y cómo, en el pasado, jamás hubiera imaginado que su vida tomaría ese rumbo. Recordó las noches en los refugios,
cuando las dificultades parecían interminables, y cómo, a pesar de todo, nunca perdió la fe. Dios lo había sostenido durante cada paso de ese camino. En ese momento, Diego se dio cuenta de que no solo había superado sus dificultades, sino que había encontrado un propósito más grande. En ese parque, donde solía ir para relajarse, Diego pensó en su futuro, en Lupita y en el legado que quería dejarle. Lupita ya había mostrado signos de ser una niña decidida y fuerte. Ella tenía sueños de ser doctora, y Diego, con su amor y apoyo, se comprometió a ayudarla a alcanzar esas metas, tal como él lo había hecho con su propia vida. En su corazón, Diego sabía que lo más importante era que ella tuviera la oportunidad de ser feliz, de crecer en un ambiente de amor y fe. En esos días, Diego comenzó a pensar en nuevas formas de expandir su negocio y en cómo podría ayudar a otras personas que, como él, habían tenido que enfrentar obstáculos grandes para lograr sus sueños. Decidió compartir su historia, no solo como un emprendedor exitoso, sino como un hombre que había encontrado la fuerza en su fe. A través de conferencias y charlas motivacionales, empezó a hablar sobre la importancia de perseverar y de nunca perder la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Diego entendió que su propósito ahora era ayudar a otros a encontrar la misma fuerza interior que él había descubierto. Al mirar hacia atrás, Diego no solo vio los logros de su vida, sino las lecciones que lo habían transformado. Desde el día en que fue desalojado hasta el momento en que creó su empresa y empezó a ayudar a su comunidad, Diego siempre había mantenido la fe y el deseo de hacer algo más grande que él mismo. No solo quería que su empresa fuera exitosa, sino que impactara positivamente la vida de otros. A través de su historia de fe, Diego comenzó a crear redes de apoyo y a ser un mentor para muchos emprendedores jóvenes. A medida que su negocio crecía, Diego fue expandiendo su alcance. Contrató más empleados, brindando a otros la oportunidad de trabajar en una empresa que promoviera valores de fe y perseverancia. Cada nueva contratación no solo representaba un trabajo más para alguien, sino una oportunidad para inspirar y mostrar que, con esfuerzo y fe, todo es posible. Su empresa se convirtió en un lugar donde la gente no solo trabajaba, sino donde también podía crecer espiritualmente. Lupita, por su parte, siguió adelante con su sueño de ser doctora. Diego siempre la apoyó, asegurándose de que tuviera las mejores oportunidades, pero también le enseñó el valor de la perseverancia y de confiar en Dios, tal como él lo había hecho en su vida. Lupita creció con el ejemplo de su padre, y aunque su vida fue más fácil que la de él, Diego se aseguró de que aprendiera el verdadero significado de luchar por lo que uno quiere y nunca rendirse. Al final, Diego logró más de lo que había imaginado. Una familia unida, una empresa exitosa y, sobre todo, una vida llena de propósito y gratitud. Su fe inquebrantable y su trabajo incansable lo habían llevado a un lugar de paz y prosperidad. Aunque siempre recordaría las luchas que enfrentó, Diego sabía que cada prueba había sido una oportunidad para crecer y aprender. Diego no solo había cambiado su vida, sino que a través de su fe y perseverancia, también había transformado la vida de muchas otras personas. Su historia era un recordatorio de que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay esperanza. Y esa esperanza, unida a la fe en Dios, puede llevarnos a lugares que nunca hubiéramos imaginado.